y es sacar a caminar la sombra. Pero ¿qué quiere decir esto de sacar a caminar la sombra? Nuestra sombra. Estamos en una etapa de la vida, y se los decía en el curso y lo voy a repetir muchas veces, y creo que ya lo he dicho anteriormente, en que ya esto de andar buscando como la fórmula mágica que nos solucione los problemas no es la alternativa para iniciar un cambio en nuestra vida. Yo creo, y lo digo con toda la certeza y con la certeza de quien ha trabajado con público, con la certeza de quien ha explorado en sí mismo, con la certeza de quien ha vivido sus propios procesos. Creo firmemente en que es muy complicado el tema de buscar ayuda afuera, esperando cambiar algo adentro que yo tengo que cambiar, que es mi responsabilidad cambiar, que es mi asunto pendiente, que es mi problema, que no es el problema de nadie más, sino mío. Entonces es importantísimo que esta noche hablemos de eso. ¿Y a qué me refiero con la sombra? La sombra, vamos a jugar a la sombra esta que producimos con la luz solar y todo esto, pero no es a esa sombra a la que me refiero. A la que me refiero es a esta parte nuestra, a esta parte que consideramos oscura, a esta parte que a veces nos genera tanto miedo y queremos negar y queremos tapar y queremos decir no, eso no tiene sentido, no le prestes atención, no te detengas mucho ahí. Y entonces nos metemos en un rollo muy fuerte de querer aparecer siempre lindos, de querer aparecer siempre amables, de querer aparecer siempre superados, y por dentro nos estamos haciendo un daño muy grande. ¿Por qué? Porque es que la sombra está compuesta de muchos ingredientes, digamos que está pintada con muchos colorcitos, con el color del miedo, con el color de la angustia, con el color de la depresión, con el color de la frustración, con el color del odio, con el color de la amargura, con el color de las adicciones, con el color, bueno, hay tantos colores que integrarían, con los que podríamos pintar nuestra sombra si fuéramos a hacer un cuadro de ella. Y nos da miedo ver esa sombra, porque nos han dicho que no está bien verla, porque nos han dicho que uno tiene que pasar por encima de esos problemas, que tiene que pasar por encima de esto y aquello. Y entonces andamos buscando pues la fórmula mágica, y esa fórmula mágica no la vamos a encontrar sino en una decisión que tiene que ver con nosotros. Lo primero que yo los invito a hacer es reconocer que todos, absolutamente todos, manejamos una sombra. Todos tenemos una sombra que viene de, los he dicho siempre, de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, de la gente que yo fui agarrando información, y que si ustedes hacen el ejercicio verán cómo de generación en generación se va transmitiendo esto, pero pues no es responsabilidad de ellos. No es responsabilidad de ellos llegar y decir uno, por ejemplo, es que odio a mi generación anterior, odio a mis ancestros. Tampoco soy amigo como de esas obsesiones de el abrazo ancestral y todas estas cosas que ahora se han inventado. No, güey, no, eso no está haciendo bien, no. Hay un presente, hay un aquí y una ahora, y hay una información que yo tengo en mi mente, y sobre esa información es que tengo que trabajar. Pero ¿qué pasa? Si yo le tengo miedo a ver lo que tengo en mi mente, si yo le tengo miedo a ver lo que hay aquí, pues estoy jodido. O sea, de verdad estoy muy mal, porque el asunto no es ni con mis ancestros, ni con mi entorno, sino el asunto es conmigo es que tengo que trabajar. Y hay personas, muchísimas, que han caído en esta soberbia espiritual, o que se han hecho muchos cursos, o se han leído muchos libros, o han tomado mucha terapia, o bueno, ahora que están tan de moda las medicinas, estas medicinas que sanan el alma, como todas estas cosas que uno puede tomar, y que yo digo, bueno, si les va a ayudar, puede ayudarles hasta una parte, pero ojo,
ojo con lo que les dije anteriormente, hasta una parte, porque es que una cosa es que yo me tome algo y me haga ver, por ejemplo, los que toman ayahuasca o los que, bueno, hacen sapito o cualquier medicina de estas, les muestra una cosa, pero el trabajo es suyo. El trabajo es suyo y el trabajo está aquí y el trabajo está aquí. Y resulta que salimos de ahí creyéndonos purificados, creyéndonos especialitos, creyéndonos que ya no tenemos nada más que trabajar y ¡pum! Al mes, a los 2 meses recaemos, a veces antes, a la semana recaemos y otra vez el mismo tema, el mismo tema, el mismo rollo. ¿Qué responsabilidad tienen los padres, el entorno o los ancestros de que yo siga repitiendo mi película en mi mente? Hagamos ese ejercicio, o sea, por escrito en la libreta de Sánate, pregúntense, oye, ¿de verdad sigues creyendo que tus ancestros son los responsables de tus miedos? Los heredaste, pero también con una herencia uno puede decir no la quiero. Una herencia la puedo sacar de mi vida, puedo no aceptarla, puedo transformarla. O sea, ya este tiempo no es un tiempo para andar otra vez en esas cosas de que me dejaron y entonces soy víctima del pasado y soy víctima de la información que arrastro y entonces soy víctima de lo que hicieron mis papás o lo que hicieron mis abuelos o lo que hicieron mis bisabuelos o más gente hacia atrás. No, este año, este 2022, y miren el video anterior y el anterior, este año es para trabajar en el aquí y el ahora, eso que está pendiente por trabajar. Hay mucha gente que va avanzadísima en esto. Bueno, en este momento de la vida, en este instante en que estamos, pueden aparecer ideas, pueden aparecer dolores, pueden aparecer cicatrices, pueden aparecer heridas que están ahí metiditas y lo que hay que hacer es verlas y trabajarlas. Eso es, primero, aceptar mi sombra, entender que todos la tenemos, entender que todos tenemos una sombra y cuando yo lo acepte, que creo que es el paso más difícil de todos, el paso más complicado, porque nos enseñaron a ser como falsamente perfectos, falsamente ideales, falsamente luminosos, negando esa sombra. Siempre yo, sobre todo en las obras de teatro o a veces en el escenario, en las conferencias, digo que los seres de luz, estos que niegan su sombra, que le tienen tanto miedo, pues solo son unos farsantes, y solo son unos farsantes porque le temen a algo que tienen que trabajar y no confían tanto en su luz como para iluminar esa sombra que tienen, pero si no la ven, ¿cómo o si la niegan, cómo van a creer que pueden trabajar? Entonces, hoy yo quisiera que nos centráramos y dijéramos, mi sombra, ¿de qué colores está pintada? Mi sombra, ¿de qué colores está pintada? Nunca olviden que el negro, nunca olviden que el gris, nunca olviden que todas estas cosas que traemos y que todos esos colores también son colores, porque cuando decimos colores pensamos en el verde, en el amarillo, en el rojo, en el rosa, en todos, pero se nos olvida que los grises, que los negros también son colores. Y entonces, ¿de qué colores está pintada mi sombra? ¿Qué colores contiene? El miedo, la angustia, la frustración, la culpa, la tristeza, la depresión. O sea, ¿qué colores componen tu sombra? Cuando digo colores es para que agarremos todas estas palabritas que les dije, todos estos títulos que le pongo a esos colores y digamos, mi sombra está pintada de miedo al abandono, mi sombra está pintada de frustración, mi sombra está pintada de resentimiento, mi sombra está pintada de inseguridad, mi sombra está pintada de amargura, mi sombra está pintada de miedo a la traición, mi sombra está pintada ¿de qué está pintada mi sombra? Ese es el trabajo que hay que hacer. Y eso nadie se lo va a decir a uno, excepto uno, que todos los días se acuesta con uno y se levanta con uno mismo. Todos los días. Cuando uno se levanta, entonces empieza a pensar,
¿Y este día qué? Ahí empiezan los miedos. Los miedos son colorcitos de la sombra. Las tristezas son colorcitos de la sombra. La angustia son colorcitos de la sombra. La ansiedad son colorcitos de la sombra. Entonces el trabajo es decir, primero, todos tenemos una sombra. Por muy ser de luz que usted se considere, no haga el ridículo, porque lo están observando. Ay, flotan y van por ahí y se van madreando a media humanidad y van pisoteando a la otra media. Y los observan. Pero eso no importa. No importa que les pongan la etiqueta acá de ridículos, de evolucionaditos o superaditos. No. Métase adentro y diga, ¿yo qué sombra estoy manejando? ¿Yo qué sombra estoy cargando? ¿Yo qué sombra es la que tengo? ¿De qué colores se pinta? Y sáquenla limpio. Mi sombra se compone de estos colores: el miedo, la angustia, la ansiedad. ¿Y por qué crees que es angustia? ¿Por qué crees en esa ansiedad? ¿Por qué crees en esa tristeza? ¿Por qué crees en esto? El video anterior o uno de los anteriores les hablaba del tema de la suficiencia. Cuando uno se cree que no es suficiente, eso es un colorcito de la sombra. Cuando uno cree que necesita la aprobación de los demás, eso es un colorcito de la sombra. Cuando uno cree que sin otra persona no puede vivir, eso es un colorcito de la sombra. Cuando uno no es capaz de confiar en sí mismo, de darse el valor que se tiene que dar aquí adentro, no afuera, de salir a decir, ay, es que yo valgo, eso no sirve de nada. Si usted lo tiene aquí, no tiene que decírselo a nadie. Pero esas inseguridades hacen parte de la sombra. O sea, la sombra está compuesta de muchísimas cosas, muchísimas. Y entonces me dirán muchos, porque hay gente que pregunta mamás y bueno, tienen derecho también a preguntarlas. Pero bueno, ¿qué hago cuando descubro eso? ¿No será que es malo ponerme atención en eso? ¿No será que es malo centrarme en eso? ¿No será que me hago daño viendo eso? Ahorita que pasó lo de la obra de teatro, mucha gente me comentó que lo que más les estremeció es que estaban en la silla y fue como si vieran una película que los golpeó, les sacó emociones y los obligó a verse. Pero hubo gente que no resistió, que se echó a llorar, hubo gente que no resistió, que se salió, hubo gente que simplemente decía, ¿qué es esto tan angustiante? Porque hablaba de los abandonos, hablaba de los olvidos, hablaba de la crueldad del ser humano, hablaba del desapego, hablaba de un montón de cosas que nos asustan. Esa es la oportunidad para decir, eso que estoy viendo, eso que está ahí al frente es mi sombra. Eso que se está proyectando ahí es mi sombra. Eso que me genera esta angustia, esta desazón, esta desesperación, es mi sombra. Y sobre esa sombra es que tengo que trabajar. Cuando ya la acepto y la saco en limpio, cuando la escudriño y digo, mira, yo lo que tengo es una creencia de no suficiencia. Yo lo que tengo es una creencia de una herida de traición, que le llaman. Yo lo que tengo es un miedo al abandono. Yo lo que tengo es una incapacidad para merecer cosas. Yo lo que tengo es miedo al fracaso. Yo lo que tengo es un acuerdo con mis padres, una lealtad hacia lo negativo, hacia lo doloroso, hacia lo que no me sirve. Es decir, ustedes lo ponen por escrito, lo sacan. No saben el poder que tiene observar de qué está compuesta mi sombra. Observarlo y ponerlo en limpio y decir, yo, Héctor, yo, fulano de tal, tengo esto adentro. Y tengo que observarlo, porque en cualquier momento esto me va a definir la vida. Porque desde la sombra se toman decisiones. Decisiones porque haces o porque no haces. Decisiones por acción o por omisión, se llama eso. Decisiones que me dicen, ve y golpea a esa persona, ve y maltrátala. Eso viene, esa orden viene desde la sombra, que está aquí. No, ¿sabes qué? No te presentes a esa entrevista de trabajo porque no vas a ser capaz. Eso viene desde aquí. ¿Sabes qué? Cela a tu pareja todo el tiempo porque seguro te van a engañar. Eso viene desde aquí. Y aquí está esa sombra de la que estamos hablando. Entonces miren lo trascendental que es sentarse con un cuaderno y decir, Dios, mi sombra de qué está compuesta, mi sombra de qué está hecha, mi sombra de qué se ha alimentado
a través de todo este recorrido ancestral, a través de toda esta historia de vida. Mi sombra, ¿qué contiene mi sombra? ¿Qué contiene mi sombra? Y al observarla, ya empieza el proceso de sanación. Pero se puede tardar uno muchos años, muchos, en encontrarlo. Por eso yo digo que estos procesos de sanación no es de ir a un cursito, ni de meterse una bebida, o de meterse una medicina, o no. Esto es una cosa de todos los días. De decir, ok, estoy en este planeta, estoy con esta gente, estoy en esta situación, y ahora, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento en este entorno? ¿Cómo me siento conmigo? ¿Cómo me siento en mi interior? ¿Cómo me comporto en el día a día? Conmigo. Vamos primero con uno. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan preocupados por agradar a los demás, y esto de las redes sociales, por ejemplo, uno sube historias y si las observan, todo el mundo quiere parecer feliz, todo el mundo quiere parecer triunfador, todo el mundo quiere parecer realizado. Bueno, no falta el dramático que pone cosas tristes para que le tengan lástima, pero el común es que queremos dar una imagen como que a veces uno dice, si es esa la imagen real mía, o por el contrario, yo tendré algo que no estoy viendo y que estoy ocultando tras eso que muestro. Cuando ya la observo, cuando ya me veo, lo que tengo que hacer con esa sombra es abrazarla. ¿Y a qué me refiero con abrazarla? Aceptarla por escrito y decir, casi que hablándole, oye Héctor, o mira, esta es tu sombra, vamos a escribirle una carta a tu sombra. Yo acepto que estás compuesta de estos colores. Yo acepto que tu carga es esta. Yo acepto que tu composición es esta. La estoy viendo. Pero yo voy a encargarme de observarte y voy a encargarme de controlarte de tal manera y de transformarte de tal manera que tú no me definas la vida, que tú no dañes mis relaciones, que tú no dañes mis sueños, que tú no me generes frustraciones y dolores a futuro. ¿Por qué? Porque todos los días estamos construyendo ese futuro, y hay gente que dice, pero a mí no me va bien, a mí nada me funciona, a mí nada, ¿sí? Hombre, pero si no se está dando cuenta desde dónde está construyendo ese futuro, si no se está dando cuenta de esas órdenes, de esas frustraciones, de esos miedos que hay aquí, y que son los que están proyectando lo que usted está creando, pues va a repetir la historia una y otra vez, una y otra vez. Es como si tuviéramos en la mente un piloto automático, y entonces yo digo, me voy aquí a Punta Sur, y de repente voy para Punta Sur y digo, Punta Sur es un lugar aquí en la isla, que es bien al sur. Entonces digo, pero espérate, yo no quiero ir a Punta Sur. Doy la vuelta y por donde sea, termino llegando a Punta Sur. Y doy otra vuelta y por donde sea, camino a Punta Sur. Y uno dice, pero ¿por qué otra vez Punta Sur? ¿Por qué? Si yo como que conscientemente quiero otra cosa. Sencillo, porque usted tiene activado el piloto automático de su sombra que lo está llevando allá, que lo está llevando a las mismas relaciones, que lo está llevando a los mismos trabajos, que lo está llevando a las mismas películas de vida, que lo está llevando a una cantidad de situaciones que ya vivió y se vuelven repetitivas, 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 repetitivas. ¿Y por qué? Porque es que en la orden, toda esta información que tenemos son imágenes mentales que nos generan emociones, y que al generar emociones se vuelve un hábito y nos impulsan a actuar de una u otra manera. ¿Ven por qué la importancia de la sombra? ¿Ven por qué la importancia de conocerla? ¿Ven por qué la importancia de mantenerla observada? Porque es en últimas, desde allá, desde eso que no vemos, que muchas veces definimos la vida. Muchas veces amanecemos deprimidos, amanecemos con ansiedad, amanecemos enojados, con dolor en el alma, y uno dice, pero espérate, yo no tengo un motivo, yo no tengo un motivo. Y resulta que es que algo por allá se activó, ¡pum!, se activó y me generó
esa angustia me generó esa ansiedad y me enloquezco simplemente por no hacer la tarea. Lo siguiente que tenemos que hacer cuando trabajemos en nuestra sombra es observar de qué manera hemos creado nuestra vida basados en las órdenes que recibimos de esa sombra. ¿Qué quiere decir basados en las órdenes que recibimos de la sombra? Que si yo tengo un miedo, ese miedo se convierte en una orden que termino materializando. Que si yo tengo enojo, seguramente estoy buscando a alguien para armarle la pelea y golpearla. O estallar con esa persona. Que si yo tengo una tendencia a la carencia y no la he visto allá, generalmente me genero problemas económicos y bueno, vivo en la carencia. Entonces, cuando ya tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No es negar la sombra de nuevo. Les decía, es abrazarla. ¿Y cómo la abrazo? Cuando ya digo, ok, no te voy a negar más. No te voy a negar más. Te voy a ver, te voy a aceptar, te voy a conocer, voy a hablar contigo, voy a escudriñar sobre lo que hay en ti. Y sobre ese trabajo que estoy haciendo contigo, sombra, voy a decidir qué es lo que realmente yo quiero, qué es lo que realmente me interesa, qué es lo que realmente quiero construir. Y ahí empieza el verdadero trabajo. Ahí empieza el verdadero trabajo. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces y se nos olvida. Y se nos olvida y la sombra no desaparece, créanmelo por experiencia se los digo. La sombra yo la controlo, la sombra yo la conozco, la sombra yo la manejo, pero la sombra va a estar ahí. Devolvámonos al ejercicio de ver nuestra sombra, la que produce nuestro cuerpo con la luz. Uno nunca desaparece la sombra, a veces no la ve. A veces no la ve porque no está viendo dónde viene la luz o no se está proyectando la sombra. Pero eso no quiere decir que la sombra haya desaparecido. Está ahí, solo que no la estamos viendo proyectada. Lo mismo pasa con esta sombra de la que les estoy hablando. Está ahí y en cualquier momento ¡fua!, se proyecta y uno dice, madre mía, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué viví esta situación? ¿Por qué estoy metido en este rollo, en este problema? Porque no estás trabajando en ti. Porque se activó eso que llevabas adentro y se proyectó y ya fue tarde. Cuando lo viste, cuando lo quisiste ver, ya era tarde, porque no estás trabajando en ti. Ahí viene el siguiente paso. ¿Cómo lo hago? Observándome todos los días, observándome todos los días. En el curso de Cozumel yo les enseñaba cómo trabajar las emociones, cómo recordarme que las emociones yo las manejo, no ellas a mí. Y al comienzo es dificilísimo porque viene la emoción, la locura, pierdo la cabeza, como dicen las canciones, y cometo la locura, o hago la locura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observarme, mis emociones y decir, ok, estoy sintiendo esto de dónde viene, pero miren que eso toma tiempo. Puedo ir caminando, puedo ir corriendo, puedo ir en una complicación de trabajo. Lo sentí de una vez, trabajo. ¿De dónde viene esto? Esto lo estoy sintiendo de tal recuerdo, de tal experiencia, de tal situación. Ok, acepto que eso me está generando esta angustia, que me está generando esta desazón, que me está generando este problema. Veíamos también en el curso que lo que hay que hacer, una vez reconozco de dónde viene el problema, es cambiar el foco de atención. Porque sin darme cuenta estoy viendo eso que traigo ahí, esa programación negativa, dolorosa, la estoy viendo ahí y estoy enganchado en ella. Entonces, cuando estoy enganchado en ella, tengo mi atención, mi vista interior en eso, nada más que en eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiarlo, sacarlo de acá, quitar la atención de donde la tengo y llevarla a algo. Les hacía un ejercicio muy sencillo, y es que les decía, piensen por un segundo, ¿qué es lo que tienen a la mano? Y si pueden, escríbanme ahí qué es lo que tienen a la mano. O sea, ¿qué es lo que tienen a la mano? Si yo les dijera, ¿qué tienen a la mano para hacer un ejercicio ahorita?
¿qué me dirían? O sea, intenten pensarlo y verán que dicen, yo tengo aquí el control del televisor, o yo tengo allí una tortuguita, o yo tengo allí, pero yo les digo a la mano, o sea, entre que se para y agarra la tortuga, entre que se para y agarra el otro control, pues ya perdí tiempo. A la mano tengo mis manos, estas. Y entonces un buen ejercicio para llevar la atención a otro lado es describir la mano. Si hacen este ejercicio dicen, bueno, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, dedo meñique, dedo anular, dedo del centro, dedo índice, dedo pulgar. Ok, ¿y cómo es el dedo pulgar? Es idéntico el dedo pulgar de la derecha que de la izquierda. Miren lo que están haciendo mis ojos. ¿Son parecidos los dos índices? No, acá tengo un lunar, acá no lo tengo. ¿Sí ven? De una vez mi atención se viene acá, y se quita de lo que me está generando la angustia, lo que me está generando la ansiedad, lo que me está generando el enojo, y por lo tanto tomo control sobre esa información y tomo control sobre mis emociones, haciendo ejercicios así elementales. Cuando ya recupero la calma, cuando me tranquilizo, ahí sí puedo buscar qué más puedo. El control, este control, ¿cómo es el control? Tiene un botoncito rojo, tiene unos botoncitos blancos, esto sirve para esto sirve para aquello. Y así empieza a generarse el cambio, la transformación de esto que tengo adentro, que no creía que no podía controlar, pero sí lo puedo controlar cambiando el foco de atención. Pero miren todo el proceso que estamos haciendo, todo el proceso. Y resulta que desde que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos expuestos a esa sombra está activa, y cuando no es que somos muy complejos y soñamos hasta con la sombra, soñamos hasta con los miedos, soñamos con nuestros odios, con nuestros enojos, con nuestras tristezas. Entonces, ¿qué tienen a la mano? Sus manos. Trabajen con las manos, descríbanlas. Al describir detalladamente este dedo, cómo está formado, al contar, por ejemplo, cuántas rayitas tengo, ¿sí? Al calcular cuánto puede medir cada dedo, ahí estoy cambiando el foco de atención, sacándolo de acá y llevándolo acá. Pero esto me toma tiempo, esto exige una decisión, esto exige un compromiso, esto exige todo el tiempo exige que yo esté observándome y trabajando en ello. En estos días alguien me decía, no, conocí al hombre de mi vida, es maravilloso. ¡Fum! Lleva tu atención a otro lado. ¿Qué tengo a la mano? Mi mano. ¿Y para qué hago eso? Para que no empieces a crear acá un ideal. Pero sería lindo enamorarme, sería lindo no sé cuánto. Oye, acabas de pasar por una historia muy difícil. Date tiempo, manéjalo de otra manera. Tú puedes amar sin idealizar, tú puedes amar sin empelicularte, tú puedes tener una relación sin creer que esa persona es la responsable de tu felicidad o de tu paz. Tú puedes amar de otra manera. Cambia el foco de atención, no idealices, cámbialo, llévalo a otro lado. Porque en tu sombra, por alguna extraña razón, te metiste en relaciones complicadas. Y encontraba a otra persona este fin de semana que tuvo una experiencia muy compleja con su pareja, muy compleja, que llegan a la violencia, unas violencias muy fuertes. Y entonces se sientan a esperar que la otra persona cambie. Entonces es que mi pareja tiene que cambiar. Y empiezo con esa fijación, con ese empeliculamiento, sin darme cuenta que mi sombra fue la que me hizo llegar a esa persona, y que mi sombra me va a hacer quedar ahí, porque en mi sombra hay una adicción al drama, porque en mi sombra hay una codependencia, ¿qué sabemos que tiene la gente en la cabeza? Entonces, oír que, no, es que yo creo que él va a cambiar, yo creo que él va a mejorar, no es el camino. El camino es que tú vayas y veas qué hay en tu sombra, de qué está hecha tu sombra, que lo saques en limpio
que reconozcas tu sombra. Ay, sí, pero es que hay cosas muy duras, por ejemplo, reconocer que me golpeó o que me arrastró por el piso. O sea, es que yo escucho unas historias muy fuertes, muy heavy, que me arrastró por el piso, casi me reviente, no sé cuánto. No le tengas miedo a verlo, eso pasó. Eso pasó, velo, 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 velo ahí. Esa es tu sombra proyectándose. Y ve para atrás y de dónde aprendí a dejarme maltratar así, cómo estoy de autoestima, cómo estoy de amor propio, cómo estoy de límites, míralo. Y empieza tú a cambiar, y en el momento en que tú cambies, inmediatamente cambia tu vibración y ya no hay conexión con la otra persona, ya no hay conexión. Se corta. ¿Duele? Sí, duele. Pero a veces duele más, a veces no, casi siempre duele más la vida a la que nos hemos acostumbrado, a la que nos está generando tanto dolor y que no queremos cambiar por miedo. Básicamente de eso les quería hablar esta noche. De ese, ya no busquemos allá afuera, ya no busquemos el milagro afuera, porque no es el momento para hacerlo. Empecemos a buscar el milagro adentro. Y el milagro empieza cuando aceptamos que somos luz y sombra. Y cuando nos permitimos aceptarnos y amarnos en nuestra luz, pero también llevar nuestra atención a la composición de esa sombra y trabajarla. Es mágico, es mágico. Y comprometerse a entrenarse todos los días, todos los días, todos los días, un poquito en el manejo de esa sombra. ¿Cómo se entrena? Reconociendo que esas emociones, por pequeñita que las sientan, negativas, emociones negativas, esas no las dominan ustedes. Ustedes dominan a la emoción y lo hacen desde aquí, desde su interior. Y para lograr esto, tenemos que reconocer esa sombra, trabajar sobre ella y perderle el miedo. Pues yo espero que esto les aporte un poquito. Créanme que para mí es muy bonito el poder compartir estas ideas que hacen parte de mi proceso también, que hacen parte de mi aprendizaje por este sueño llamado vida. Y me gusta compartirlo porque cuando lo comparto aprendo muchísimo. Desde ya pues les digo, ojalá podamos vernos en el Teatro para Nueve Estaciones. Los que conocen ya Nueve Estaciones saben que cada una de esas experiencias es diferente y ojalá mucha gente se pueda enterar que hacemos esto y que lleguen allá y que lo disfruten, que lo vean, pero que también inicien ese viaje hacia adentro con la posibilidad de sanar muchísimas cosas que traemos ahí guardadas. Es lo que tenía que decirles. De nuevo, gracias, miren, a todos los que fueron a la obra de teatro, a todos los que vinieron a Cozumel, gracias con el corazón. Los que estuvieron en el teatro se dieron cuenta de una faceta mía. Yo me emociono muchísimo cuando veo un sueño materializado. Y fue una noche en que lloré más que el público, pero fue bonito porque lloré de emoción, de gratitud, de alegría al ver a mis personajes en ese escenario tan conectados con el público, recibiendo esos aplausos y generando lo que generaron. Yo creo que eso me llena la vida y se lo agradezco a cada uno de ustedes por ese apoyo tan grande que me dan. Les mando un abrazo fuerte y que Dios los guarde, y vamos a trabajar con nuestra sombra, vamos a hacerla nuestra amiga. Pero como esas amigas calcetas decimos en Colombia, pero se me fue la palabra en mexicano, ¿cómo se dirá? Pero esas amigas, como que uno dice, tengo que tenerla vigiladita porque la carrona me sale con cualquier mamada y mejor no. A mantener vigiladita la sombra, aceptarla y aceptar que está ahí con nosotros siempre. Les mando un abracito y que Dios los guarde, y sobre todo que ese Dios que llevan adentro sea el que los proteja, los ilumine y les recuerde que ya no hay que buscar arriba, ni allá, ni allá, ni allá, ni allá, que no hay un gurú que sepa lo que ustedes tienen adentro, que el maestro sí es verdad que está en el interior de cada uno, que solo es oírlo y trabajar con él
Y que la paz mental, ya para cerrar, la paz mental es el producto de un entrenamiento diario, de un entrenamiento en limpieza de ideas, en autoconocimiento, en reprogramación, pero se logra, sí es posible lograrlo, o sea, es posible y se los digo de corazón y de verdad. Cuídense mucho. Abracito.